El mundo que ves no es. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Bienvenido y bienvenido pequeño, pequeña gigante a esta nueva cápsula, a este nuevo recuerdo. Y hoy vamos a hablar de esto, de que el mundo que ves no es. Todas nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos están asociados al nivel de conciencia prevaleciente a lo largo de nuestro día. Entonces, si uno se para desde el amor, verá y percibirá una cosa. Si uno se para desde la paz, verá una cosa. Si uno se para desde el miedo, uno va a tener pensamientos y sensaciones propios de ese campo de información, propio de ese campo atractor que nos sintonizará. Eso es lo que nos sintoniza con todo lo que ya he dicho, y también con las perspectivas. Entonces, el mundo con el que nosotros nos estamos relacionando no es otra cosa más que nosotros mismos. No solamente por esto, sino porque no hay otro allá afuera. O sea, todos somos uno. Entonces, por un lado estás relacionándote con tus propias percepciones, y por otro te estás relacionando también con vos mismo, porque no estamos separados de absolutamente nada y todos venimos del mismo lugar. Entonces, cuando uno comprende esto, uno empieza a caer en la cuenta de que el mundo interno, que nunca tuviste que cargarte del mundo externo, y que lo único que tenías que hacer es encargarte del mundo interno, dado que ahí es donde nace absolutamente todo. A medida que uno avanza en este camino, uno comienza a liberarse de las experiencias ajenas, de las ideas ajenas, de aquello que nos han enseñado que se supone que era la vida, que cómo tenían que ser las cosas. Muchas de esas ideas fueron engendradas cuando éramos muy chicos, por ver a través del ejemplo, por haber escuchado, porque nos dijeron directamente cómo eran las cosas. Entonces ahí es cuando se van formando las creencias. Lo que es importante también reconocer acá es que, por un lado, la conciencia es inocente. Entonces, o sea, cuando nos dicen algo no podemos distinguir si es verdad o no. Entonces todo lo que haya sido, entre comillas, programado, le vamos a decir así, va a ser reproducido sin cuestionar. Por otra parte, me olvidé cuál era la otra parte. Bueno, por otra parte, ya me acordé, es comprender que lo que se mantenga en nuestra mente y lo que nosotros creamos como real se va a manifestar. No va a ocurrir nada en contra de nuestra voluntad, no va a ocurrir nada que nosotros no creamos posible, porque somos nosotros, con nuestras decisiones, con lo que decidamos mantener nuestra mente, lo que vamos a traer y lo que vamos a ver allá afuera. Y es el hecho de, bueno, esta información se entrelaza con esta, y como son resonantes, se atraen, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, en lo que te hayas convertido es lo que vas a atraer. Y si vos crees, tus creencias, o sea, son las que gestionan todo esto, lo que vos creas como real. Y hay algunas que son conscientes y otras que no son. Y otras que son inconscientes. Hay información que tenemos dentro que ni siquiera sabemos que está ahí, y nos empezamos a dar cuenta a medida que transitamos el camino, que lo caminamos, que vamos hacia adelante, entre comillas, porque en realidad no es ir a ningún punto, es darte cuenta que el lugar donde estás es el lugar que tanto estás buscando. Entonces, irte de este lugar para llegar a donde querías estar, que es donde estabas, es absurdo. Entonces, es ser consciente de que nuestras propias creencias, nuestros propios estados del ser, esa información que decidamos mantener, es lo que comenzamos a relacionarnos. Entonces, las perspectivas, las expectativas, los posicionamientos que tengas, los significados que le des a todo, quedan en tus manos. Así es como uno va creando su propia realidad. No significa que no haya, en cierta parte, decir una verdad absoluta, que en realidad decir una verdad absoluta no es adecuado, dado que cada quien, lo que es verdad para un nivel de conciencia no lo es para otro, ¿sí? Lo que es certero, o desde el lugar donde uno se para en el nivel de coraje, no es lo mismo quizás para el nivel del amor, o lo que es para el miedo no va a ser lo mismo para el amor, ¿sí? Entonces, cada quien lleva una brújula interna que le dicta un camino. A veces uno escucha las opciones más elevadas para seguir avanzando en el camino de la evolución, y a veces uno
simplemente reacciona nuevamente a esa verdad vieja y genera la inercia, esa inercia y esa rueda que sigue girando según nuestras decisiones. Entonces nuestras decisiones son muy importantes acá, lo que decíamos decidir, lo que decíamos observar. Observar es una herramienta muy poderosa, porque tu propia intención y tu propia observación va a modificar aquello que estés observando. Entonces, una de las formas de empezar a conectar con la realidad interior que llevamos dentro, con el verdadero ser, más que con quien creíamos ser, es empezar a observarnos, empezar a observar las creencias, empezar a observar no desde un punto de juzgamiento, no desde un punto de bien o mal, no desde un punto de una cosa u otra, sino simplemente observar y comprender que somos el lugar donde las cosas suceden, por así decir. Somos como el lugar o el espacio donde los pensamientos ocurren. Somos el lugar donde ocurren las sensaciones. Dado que nuestro verdadero ser es intrínseco, me sale decir, tiene cualidades innatas y cualidades eternas, ¿sí? Entonces, entre comillas, es tan fácil como comenzar a entregar aquello que no es verdad. Pero como dije, no tenemos mentalmente la forma de saberlo. Sí podemos invitar a que algo más, la energía de la divinidad, nos permita conocer la verdad, que nos inspire, que nos muestre cuáles son los pensamientos alineados a la realidad última, por así decir. Más aún, nuevamente, no es que un lugar es mejor que otro, no es que si yo veo una forma a la vida y la otra es peor, no tiene nada que ver. O sea, yo he vivido mucho tiempo desde el miedo, la ansiedad, los deseos y la ira. Por decir ira en realidad me suena como una categorización como más fuerte que decir disgusto o enojo. Pero bueno, el nivel de conciencia se llama así. Y no es que, o sea, hoy estoy viviendo de un lado completamente diferente, desde otra verdad, dado que intencioné y mi intención desarrolló el camino y todo lo que requería, dado que como no estamos separados, como hablamos la última vez, no estamos separados de absolutamente nada, entonces nuestra propia intención va a hacer que todo venga a nosotros, nuestra propia decisión y en que nos hemos convertido nos va a posicionar armoniosamente donde tengamos que estar, entre comillas. Más aún, no es que estoy mejor. Eso también es una valorización personal. Y acá nadie está obligado en realidad a cambiar. Nadie está obligado a evolucionar de forma consciente. La propia vida se manifiesta y, entre comillas, se gestiona sola. No, o sea, no hace falta nuestra intervención para que todo fluya como tiene que fluir, entre comillas. Sí, cuando uno decide querer vivir diferente, acciona conscientemente al camino y empieza a toparse con la información y empezamos a cambiar creencias y después empezamos a dejar ir esas creencias para que el propio significado y belleza de las cosas se revele por sí mismo y no poniéndole una etiqueta. Ahora, ¿cuál es el sentido de todo esto? Toda esta creación, toda esta realidad, toda esta ilusión no hace más que permitirnos conocer experiencialmente la realidad última. Entonces, utilizar todo este espacio a nuestro favor, tomarlo, agradecerlo y que sea una herramienta para permitirnos evolucionar y conocer realmente quiénes somos en realidad, es quizás la forma más favorecedora para quien busca continuar en este camino conscientemente, ¿no? Disculpen, yo no sé si esto se está trabando, desconozco bien por qué se traba el video para quien lo esté viendo así. No sé bien la razón, pero espero que se esté escuchando bien. La cuestión es que cuando nosotros no somos conscientes de esto, buscamos reforzar nuestros propios pensamientos, buscamos a personas que piensen de la misma forma y es como que nos autorreforzamos con aquellos que viven de la misma forma que nosotros. Entonces, reconocer la inocencia de la conciencia, reconocer que en los niveles debajo de 200 en el nivel de conciencia, que vendrían a ser apatía, miedo,
ira, deseo, orgullo y no me puedo acordar si hay otra. Reconocer que se tiene la experiencia, pero no la conciencia misma detrás de eso. Uno no es consciente de lo que está haciendo por un lado, y por otro todos lo hacemos y lo hicimos lo mejor que pudimos cuando estuvimos en aquel lugar, y pensar en lo pudiera haber hecho diferente en realidad es una banalidad y una valorización nuevamente, dado que si lo pudieras haber hecho diferente lo hubieras hecho. Aquellas personas que pudieran conocer realmente en su interior una forma diferente de vivir y no gestionarse desde la ausencia de la paz, quizás yendo a la guerra, lo hubiera hecho. Y también al no conocer realmente los propósitos, es reconocer únicamente de que el mundo es perfecto y permitir que fluya tal cual es, dado todo lo que hemos comentado, ¿no? De tanto la vez anterior como de esta. Permitir que cada parte de nosotros reconozca la divinidad y conozca eso que no somos, para después conocer experiencialmente lo que somos. Y aquellos que han tomado decisiones en otras vidas hoy tengan la oportunidad de atravesar eso y para poder avanzar en el camino de la evolución. Y quizás eso es la razón por la que le ocurren las cosas que le ocurren o las decisiones que toma. Entonces uno realmente no sabe a veces lo que hay detrás. Entonces es simplemente considerar, dado todo lo que comentamos la vez pasada y esta, la perfección del mundo como es. A medida que uno avanza, no hay una única respuesta a qué puedo hacer por el mundo. En un inicio uno dice sí, dejar la huella en el mundo y dejar y hacer un bien, y a medida que vas avanzando te empezás a cuestionar y a ver que realmente lo que a veces lo mejor que puedes hacer es tener mucho amor incondicional por toda la creación, por toda la vida, y no intervenir realmente generando un cambio a nivel acción, a nivel físico. Tu propio camino individual, tu propio avance hará también y liberará el camino para muchas conciencias más. Entonces centrarse en uno y en su propio camino puede ser más beneficioso que intentar modificar a otras 100 personas, por así decir, cuando todavía no lo han elegido. O sea que no es un acto de evolución consciente de querer avanzar. Entonces, si somos conscientes de que el mundo que veo no es lo que es, ¿qué mundo estoy intentando cambiar? Porque ya dijimos que me estoy relacionando conmigo mismo, porque no estamos separados y porque son nuestras propias proyecciones, posicionamientos, emociones. O sea, todo está según el nivel de conciencia. Cuando uno intenciona avanzar, uno va entregando, que estuvimos hablando de la entrega la vez anterior, uno va entregando los posicionamientos mentales, los posicionamientos emocionales, uno va entregando las ganas de participar para obtener ganancia de las cosas de afuera. Uno participa sin estar involucrado emocionalmente, sin pretender que sea un resultado específico. Más que uno obtener, se busca un dar, un aportarle algo a la vida, vamos a decir así, que sea desde dentro hacia afuera. Y no sé si hay mucho más para comentar desde este lugar. Déjenme que darme un momento de silencio para ver si hay algo más para compartir. Bueno, no, creo que aclarar en realidad que nuevamente esto no es una obligación a que lo vivas de este lado, no es para que te fuerces a vivir desde este lugar, dado que eso no va a funcionar. O sea, lo más benéfico también es que vivas desde tu propio nivel de conciencia y lo que vos puedas verificar experiencialmente. Estos pueden ser solamente palabras, te pueden guiar, te pueden abrir el camino a otras posibilidades, abrir esas construcciones mentales para decir, ok, hay otra forma de vivir, pero no para que vos lo persigas, dado que lo vas a, perseguir, es poner como una separación entre eso y vos, y ya dijimos que no es posible que estés separado de absolutamente nada. Entonces,
permitir que cada quien viva desde su lugar y desde su momento. Entonces, a medida que uno avanza, se da cuenta de que no hay nada realmente para hacer, sino que, que es lo único que hay que hacer es hacer, entre comillas, es ser, ¿no? Uno deja de perseguir, de buscar, incluso cuando uno se transforma ya en eso que es la intención, es un acto de la conciencia misma, pero bueno, por el momento muchos de nosotros no vivimos desde aquel lugar, entonces no es, tengo que vivir de esta forma, no es un tengo que, nuevamente, hay una brújula interna, hay un camino, ¿esto me sirve para mí hoy o no? Hay 2 billones, 3 billones de aspectos de la divinidad que uno puede experimentar y que uno está en este camino también para conocer cada uno, y conociendo cada uno, uno permite, uno se da la posibilidad de ser realmente ese amor incondicional, dado que uno comprende y entiende y ve a través de cada cosa. No hay que confundir, dado que en los libros de David se habla de el experimentador a nivel ego, y en los libros de conversaciones con Dios se habla de que nosotros venimos a experimentar, ser, manifestar, expresar, declarar, anunciar quiénes somos en realidad. Entonces nos vamos moviendo de una parte del todo a otra, vamos eligiendo qué parte de este todo manifestar, desde qué lugar pararnos, según lo que resuene en ese momento, lo que nos permitamos, lo que veamos posible. A medida que vamos avanzando, vamos entregando aquellas cosas que en su momento no estábamos dispuestos a hacerlo, no estábamos preparados, y está, entre comillas, completamente bien. Me explico, no es que es algo obligatorio, y nuevamente todo ocurre como acto de la conciencia misma, en el momento perfecto, con las condiciones favorables, y no hay nada realmente para hacer. Entonces, por un lado se habla del experimentador a nivel ego, que busca la ganancia, que busca experimentar, que busca conseguir algo, que se le genere algo por los fenómenos externos, ¿sí? Que algo le brinde ese afuera. Y por otro, el libro de conversaciones con Dios separa, por un lado sería como de afuera hacia adentro, y de conversaciones con Dios es de dentro hacia afuera. Nada más que como tenemos cierta cantidad de palabras, no tenemos palabra para lo que realmente importa todavía. Entonces, actualmente se usan mismas palabras para manifestar cosas con conceptos diferentes. Entonces, cuando hablamos de experimentar la divinidad, es desde dentro hacia afuera. Y en este acto de creación y de decisión, en realidad no hay nada que crear en sí, ya que todo ya fue creado y manifestado. Es la decisión de qué parte de ese todo se manifiesta. Entonces, hoy, sentate y observa cuál es la máxima visión tuya a nivel humano, que sos un ser humano, no ideas humanas, como ya hemos hablado en otro momento también en este maravilloso podcast, que ahora es oficialmente podcast. Sentarte y ver cuál es la más maravillosa hoy visión de esa... Perdón, lo dije mal. La más maravillosa versión, de la más grandiosa visión de nosotros mismos. El alma aspira a ser Dios, la divinidad, manifestado, expresado, que deje de ser un concepto y se vuelva carne. Para eso también estamos todos acá. Y como dije, hay 2 billones, 3 billones de aspectos de la divinidad. No hay nada que la divinidad en realidad no pueda hacer, dado que, existe lo que es y lo que no es, existe la verdad y la ausencia de la verdad. ¿Qué tan alineado a la verdad es lo que estás hoy? No hay forma de que algo no sea la divinidad en realidad, pero sí puede haber ausencia de la divinidad en su máxima expresión. Entonces, el miedo... se traba un poco. Entonces, el miedo tiene ausencia, está alineado en cierta parte a la verdad, pero tiene una parte de ausencia de la divinidad. Es como estoy alineado, pero no es la máxima expresión de divinidad que uno puede ser. Cuando te transformes en esa más maravillosa visión, vendrá algo más
Y cuando te transformes en esa más maravillosa visión, vendrá algo más. Y entonces hoy estás parado quizás desde la obra del alma, experimentando, conociendo lo que realmente sos, para después pasar a la obra divina, a la obra de Dios, que es hacer más de eso que ya somos. Entonces no te castigues por donde estás hoy, por lo que experimentás, más allá de saber que es una construcción tuya, no lo condenes, ¿sí? Uno observa y reacciona y dice, y como lo tomamos como propio, lo rechazamos por verlo como propio, esto es malo, le estamos poniendo una valorización. Entonces observemos lo que ocurre. No busquemos extraer, dado que esta construcción que se originó desde la evolución, desde un nivel animal, carga con una energía animal de hay que sobrevivir, y nos olvidamos de que la supervivencia está garantizada. Esto se trata de recordar más de que obtener información, es permitir liberar aquellas cosas para que la verdad se alce sola por sí misma. Y esto en un momento yo no lo supe y perseguí. Esto como que se transformó en... como que hablamos de muchas cosas hoy. Bueno, perseguí, obteniendo información. Y más que obtener información era liberar los obstáculos que no permitían que eso se alce por sí solo. Y tener la propia experiencia. Y dejar de lado la mente. Y sé que son muchos conceptos. Son cosas que uno atraviesa en el camino. Son momentos. Según cuestiones kármicas, según decisiones internas, según lo que creamos posible, según cuánto beneficio estemos sacando de donde estamos hoy, sea sacándole beneficio a la negatividad, ¿sí? Porque uno saca un jugo emocional de sentirse mal en algún punto, y reconocer eso y ser honestos y dejarlo ir, son varios aspectos que en realidad se resumen en la simple entrega, observación, contemplación y mantener una vida en donde vayamos liberando los posicionamientos mentales, emocionales. Para eso hay que renunciar al control, y para eso también hay que comenzar a observar quiénes somos realmente y empezar a liberar esa identificación que tenemos con el cuerpo, con los pensamientos, con las emociones. Y puede que en este preciso momento digas, ahí es un montón. Y para hacerlo de una, así por tu propia cuenta, ahí va, por tu propia cuenta, sí puede parecer un montón. Es la propia construcción y tu propia creencia la que estaba poniendo la resistencia de cómo voy a hacer esto, dado que no tengo la información, dado que no sé cómo hacer. Y es que en realidad vos no tenés que hacer nada, sino que tenés que permitir que la misma vida y la misma energía de la vida sea la que te guíe, la que te libere. Se está trabando mucho la computadora, espero que se escuche bien. Los que me están viendo en YouTube, ténganme paciencia. Los que me están viendo en Spotify, ténganme paciencia. Ahí va. Se trata de permitir que la propia energía infinita de la vida y la divinidad de Dios, Alá, Ra, Pepito, mejor amigo, como vos le quieras decir, actúe, y permitir ser un canal divino y permitir catalizar todo eso que hay dentro nuestro. Y las resistencias surgen de esas cosas que identificamos como propias, y empieza a aparecer la pregunta de, bueno, si esto no es así, ¿quién soy yo? Entonces, paciencia, con mucho amor, con mucha aceptación, abrazate y acepta el momento donde estás hoy, que sos perfecto como sos hoy. No es que tenés que cambiar, no es que tenés que hacer nada. La propia vida se va a desarrollar a sí misma y se va a autoconocer a sí misma. Entonces, de por sí no hay nada realmente para hacer. Tomá las decisiones más elevadas en el momento, permitite llevar una vida contemplativa, y poco a poco todo se va a alzar por sí mismo. Si lo elegís, permitime invitarte a acompañarte en encuentros 1 a 1, en recordar el camino al interior, cuando esté disponible, remembranza del camino continúa, y permitirte a vos ser acompañado hasta que lo tengas claro, hasta que lo liberes. Permitite ser guiado por información que realmente valga la pena. Permitite identificar lo esencial para ir liberando todo lo demás.
Ahora, cuando vemos el beneficio, cuando estamos aferrados, cuando vemos la identificación con eso, es un poco difícil soltarlo y dejarlo ir porque nos da miedo. Entonces, como hablamos la vez anterior, empecemos a jugar, a confiar, a tener fe. Y hoy lo estoy diciendo muy suelta, pero la otra vez yo estaba llorando, hecha una bola en mi cama, dado que yo decía, yo no sé cómo desarmar todo esto. Y permití que la vida hiciera lo suyo. Es porque yo por mí misma, por esta construcción mental, no sé. Porque todo es una proyección, porque todo es una creencia. Entonces, era tan sencillo como empezar a permitir que la vida se manifestara y permitir que la propia energía infinita de la vida liberara y me guiara. Pero bueno, para esto es renunciar al control, que también lo estuvimos hablando estos últimos días, que si se sube cuando, yo supongo que lo voy a subir, estuvimos compartiendo también en Instagram para que puedas ver y seguir profundizando en todo esto. Creo que hemos tocado muchos temas hoy y que dar más sería abombar la mente, que la mente acá tendrás los pensamientos según las sensaciones y con lo que estés sintonizando en este preciso momento. Entonces permitite observar que sos el lugar donde ocurren los pensamientos. Permitite sentir las sensaciones que están ocurriendo y simplemente observarlas, contemplarlas. Y cuando te veas etiquetándolas, obsérvalo y volvé solamente a la sensación, y es una sensación. Todo se irá dando en el momento perfecto, en las condiciones favorables, y me di cuenta que las resistencias y los propios son los propios obstáculos los que no permiten realzar la divinidad que lleva uno dentro, y es un proceso y dependerá de nuestras decisiones y a qué cualidades estemos aferrados, sea las transitorias de la vida o a las eternas del ser. Y nuevamente es un proceso que es experiencial, que es subjetivo, que es desde dentro hacia afuera. Entonces la invitación siempre es: verifíquenlo internamente, siéntanlo internamente, permitan ser guiados, ¿sí? Y ahora yo sé que son solamente palabras. Sí existe la posibilidad, sí existe un camino diferente, de todo corazón realmente existe. Y espero que esto les abra la posibilidad a elegirlo, a intencionarlo, y cuando lo intencionen, quédense tranquilos que toda la información y todo lo necesario para este viaje va a aparecer, porque van a flotar como corcho en el agua, y todo será desarrollado según esta intención y lo que mantengamos. Y es tener una devoción por esa intención de conocer la realidad última, la verdad en su completa expresión, si es que le podemos decir así, lo que desarrollará todo lo demás. Y aparecerá lo esencial, y aparecerán las personas perfectas, y como hablamos en la vez anterior, es empezar a confiar sin confiar. Así que si no lo viste, si no lo escuchaste, te invito nuevamente a verlo, ya que estas dos cosas se fusionan, junto con las prácticas y las herramientas que hemos compartido, con esto de menos informaciones más. Todo lo que estuvimos hablando este último tiempo está ahí disponible y no se requiere mucho más. Simplemente comenzar a tomar las decisiones, accionar y manifestar eso que hay en nosotros. Y en un principio va a parecer difícil, en un principio lo vas a ver imposible, y a medida que vayas liberando, a medida de que estés dispuesto de ir soltando cosas, a medida de que digas, ok, ya he visto, ya he intencionado, empezarás a no conformarte con menos, en realidad, al comenzar a comprender como el destino, entre comillas, del alma, cuál es la verdad de nuestro ser. Uno empieza a no conformarse con lo que ocurre al día de hoy, no buscando un resultado específico, sino simplemente ser en este eterno momento, ni en el pasado, ni en el futuro, que también igual son construcciones mentales, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Permítanse ser hoy como son, abrácense primero antes de dar un paso, permítanse realmente ser honestos con aquello que hoy eligen, si realmente quieren avanzar en este camino o no. Respétenlo, siéntanlo, independientemente de lo que crean saber,
porque lo que esté en tu mente, que lo hayas escuchado, que hayas oído, que hayas leído, no significa que lo sepas, porque si no lo serías. Saber realmente es ser eso, convertirse en la verdad y no ajustarse a la verdad. Y realmente no se necesitan muchas cosas. Una pequeña mochilita para algunas cosas, como la humildad, la honestidad, el amor, la verdad, la simpleza, el servicio, el amor. No, ya dije el amor. Bueno, mucho más amor. Doble amor. Más cápsulas de amor. La intención, la entrega, la rendición. Todo esto que estuvimos hablando todos estos últimos días, y creo que eso se termina de complementar con todo lo que estuvimos viendo, siempre obviamente. Así que te invito a escucharlo y te invito a verlo. Sí, espero haber sido clara, de haber manifestado pura e íntegramente esto que ocurre, este lugar en el que estoy ahora, sí, porque he atravesado, he estado ahí, he vivido la ansiedad, el miedo incesante por muchos años, celos, ira, enojo, ser justiciera de la vida. Conseguir las cosas desde la ambición, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, para darme cuenta que nada de eso en realidad era ni servía. En aquel momento era mi verdad, en aquel momento lo viví de esa forma, en aquel momento me manifesté de esa forma como divinidad, fue perfecto así. Hoy reconozco que no estaba completamente alineada a la verdad, hoy tampoco estoy completamente alineada a la verdad, sino que estoy más alineada que antes. Más aún, es perfecto así donde estoy hoy, donde me manifiesto hoy, como estoy hoy. Y todo ocurrirá de la forma perfecta, en el momento perfecto, y estamos sostenidos. Así que hasta acá el encuentro del día de hoy, pequeño y pequeña gigante, en esta cápsula, en este recuerdo. Te abrazo y te amo enormemente, con todo el amor. Te abrazo, dije te amo. Lo vamos a decir de nuevo. Te amo y te abrazo, ahí va, enormemente, con todo el amor y la alegría que ya somos. Y nos vemos en el siguiente video.